Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver algo de lo que es física. El tema de hoy es lanzamiento horizontal, que el documento que ya les envié ya más o menos ya tienen la teoría ahí, pero sin embargo lo voy a repasar un poquito más para que ustedes tengan una idea bien clara de lo que se trata este tema. Lanzamiento horizontal o medio tiro parabólico. El día de hoy quiero hacerles un esquema para que ustedes entiendan, porque la teoría ya lo tienen más o menos, pero en este caso lo vamos a repasar nuevamente. Por ejemplo, en una cierta altura tengo un joven, una figurita aquí que lanza una pelota a cierta altura y tiene una velocidad en y igual a 0 y tiene una velocidad inicial en x. En este caso, la pelota va cayendo de esta forma y llega un momento en que va a caer sobre el suelo. Entonces, llega a caer sobre el suelo, ya en vista enfocado sobre el suelo, lo vemos de esta forma, una parábola, media parábola. Bueno, en este caso tenemos una altura donde fue lanzado esta pelota o una esfera que tiene un valor, una que se indica con una letra Y, que significa la altura. Algunos lo representan con la letra H, pero en un plano cartesiano sabemos que Y es la vertical y X es la horizontal. Entonces, en este caso tenemos esto, altura. Y significa altura. Algunos ya los tienen que saber. Eso quiere decir altura. Entonces aquí tenemos esta distancia aquí, que es alcance máximo. Alcance máximo. Es lo que se refiere desde esto desde aquí hasta acá, donde cayó la pelota. Ahí. Entonces, si vemos esto, cada vez que va bajando, va teniendo una velocidad. Aquí tiene una velocidad, aquí tiene velocidad, velocidad inicial en X y tiene una velocidad en Y, velocidad en Y, tiene velocidad en X, tiene velocidad en Y. Entonces igual pasa en este lado también, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Y, nada más, velocidad en Y, porque no sabemos qué punto es, no es inicial, la inicial es ahí arriba, velocidad en Y. Bueno, ya que tenemos este esquema, ustedes logran verlo, que aquí dibujé una figurita que donde lanza una pelota, tal vez lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver, fue lanzado con una velocidad inicial, pero la velocidad inicial Y es 0. Y esto significa altura porque está a cierta altura. Y aquí es el alcance, porque al lanzar algo no va a caer al pie de esa altura, sino que cae a cierta distancia. Esto es lo que nos vamos a enfocar bastante. Entonces, después de esto, vamos a utilizar unas ecuaciones que corresponden en este tema, que también ustedes ya se lo envié, ustedes ya lo tendrían que más o menos saberlo. Entonces, ¿qué debo poner aquí? Digo, ecuaciones del movimiento, ecuaciones del movimiento
horizontal. Movimiento horizontal. Y movimiento vertical, porque este tanto se cae y avanza, o sea, vuela hacia adelante y cae hacia el suelo. Entonces, por eso, ecuaciones del movimiento horizontal y movimiento vertical, ¿cuáles son? Veamos lo siguiente. Velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Esto significa la velocidad en y la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo es una ecuación para encontrar la velocidad final. Pero la velocidad inicial y es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que las ecuaciones se van a quedar de la siguiente manera. Velocidad en y, como velocidad inicial en y es 0, entonces solo nos queda gravedad por el tiempo. Velocidad resultante. Tenemos v sub r es igual a la raíz de velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad inicial en y al cuadrado, y esto es para sacar la velocidad resultante en cualquier punto donde se encuentre la pelota en el aire. Tenemos lo siguiente: x es el alcance máximo que se determina con esta ecuación, que es la velocidad inicial en x por el tiempo, y la altura que nos la determinamos con la ecuación que es un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, observen ustedes, ecuación del movimiento horizontal y movimiento vertical. Tenemos la velocidad inicial. Velocidad en y es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Velocidad inicial es igual a 0 cuando está a cierta altura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que velocidad en y es igual a la gravedad por el tiempo. Velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial a velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Así se determinan los puntos donde se encuentre la pelota. Pero eso lo podemos determinar aquí, acá, donde está su velocidad resultante. En este caso, el espacio de aquí para acá, o sea, el alcance máximo, según lo que indiqué, velocidad inicial en x por el tiempo. Y la altura, si no hubiera altura, encontraríamos con esta ecuación, que es y es igual a un medio por la gravedad tiempo al cuadrado. Bueno, estas ecuaciones las vamos a mantener a un lado del pizarrón, como lo hemos hecho en clase. En eso nos guiamos. Ustedes tendrían que tener una fichita de ecuaciones de las que nosotros podríamos utilizar. Entonces, estas ecuaciones las voy a copiar. En este lado tenemos la velocidad inicial en y, que equivale a gravedad por el tiempo. Velocidad resultante es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y ahí tendríamos el espacio, que sería velocidad inicial en x por el tiempo, y la altura, que lo determinamos con lo siguiente, que es un medio por la gravedad tiempo al cuadrado. Hay algo que es muy importante, que lo veremos hacia adelante, cómo determinar el tiempo. Por ejemplo, entonces, en este caso, lo dejamos en este caso así, y yo lo que quiero es que ustedes lo van copiando y para que lo vayan teniendo claro, y vamos a resolver uno de los ejercicios verbales que yo les mandé a ustedes.
Por ejemplo, van a ver su documento o lo que ustedes tienen en su computadora o lo que les mandé. El primer ejemplo dice: una manguera lanza agua horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo desde una ventana situada a 15 metros de altura. Punto y aparte. Signo de interrogación. ¿A qué distancia de la pared de la casa llegará el chorro de agua al suelo? Esa es la pregunta que debemos de responder. Entonces, mientras ustedes copian eso, necesito que ustedes vayan copiándolo tal como lo indico, para que ustedes vayan comprendiendo paso a paso. Para hacer esto deben de copiar el problema en sí y leerlo las veces que puedan. Mínimo unos 5, 6, 7 veces el problema, para que ustedes entiendan qué piden, qué dan, qué datos nos dan y qué incógnitas nos piden. Entonces, vamos a seguir. Espero que ustedes ya copiaron esto y lo voy a borrar para proseguir y hacer un ejemplo a través de esta definición. Este es un esquema de cómo se lanza a cierta altura, entonces va cayendo, pero le dije, la velocidad inicial en Y es 0 y la velocidad inicial en X tiene que tener un valor, porque esa es la que hace que se aleje de esta altura. Si fuera tiro, caída libre o caída libre, caería al suelo al pie de esta altura. Pero como es un lanzamiento a cierta altura, entonces avanza hacia adelante, alcance máximo donde debe caer la pelota. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Por favor, entiendan, cópienlo. Es para que ustedes lo tengan bien claro en su cuaderno, en una hoja, donde ustedes quieran, por favor. Gracias. Bueno, voy borrando esto y vamos a nuevamente voy a copiar el problema para que ustedes lo tengan. Dice: una manguera lanza agua horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo desde una ventana situada a 15 metros de altura. Viene la pregunta: ¿a qué distancia de la pared de la casa llegará el chorro de agua al suelo? Así deben de copiarlo tal como está ahí. La idea es que ustedes lo vayan leyendo. A veces nos cuesta un poco la lectura, la mayoría nos cuesta la lectura, entonces debemos de copiarlo para ir entendiendo qué es lo que nos pide y qué es lo que tenemos que responder. Tenemos que nos dan, qué datos nos dan y qué debemos de responder. Bueno,
En este caso, lo primero es esquematizar, hacer una figura, hacer un dibujo. En este caso voy a hacer un pequeño dibujo. Puedo decirle que aquí está el chorro, que la manguera, un chorro, por decirle una manguera que va cayendo a cierta altura. Voy a hacer pequeño si no nos alcanza. Entonces, vamos ahí a una cierta altura. Pero tenemos ese valor. La altura tiene un valor de 15 metros. Aquí. Pero este chorro, al lanzarse, tiene una velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? En X. 10 metros por segundo. Dice, una manguera se lanza horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo desde una ventana situada a 15 metros. ¿A qué distancia llegará? Entonces lo que vamos a encontrar es esto, llegando desde aquí. Bueno, en este caso entonces, ¿qué tenemos? Solo tenemos dos datos. Pero habíamos platicado que de esto vamos a sacarle los datos que necesitamos. Vamos a sacar datos para que ustedes vean cómo están. Datos que nos da este ejercicio verbal. En este caso primero tenemos la altura. Veamos la altura. ¿Qué nos piden primero? ¿Qué nos piden primero? Una manguera lanza horizontalmente una velocidad de, una velocidad. Tenemos velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 15 metros por segundo. ¿Qué más nos da? Situada a 15 metros. Quiere decir a una altura de 15 metros. Perdón. La velocidad inicial es 10 metros. 15 metros, perdón. Velocidad inicial es 10 metros por segundo. La altura es 15 metros. 15 metros. Ahora, ¿qué nos pide? Lo que nos pide es el alcance máximo, la distancia de la pared hacia donde cayó. Entonces necesitamos responder esto. Pero para poder responder esto, debemos de tener presente las ecuaciones que hemos visto. Las ecuaciones que hemos visto es lo siguiente, que vamos a necesitar. Ecuaciones que necesitamos. Por ejemplo, tenemos la velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial. Espacio es igual espacio. Ahí se acuerdan que la vertical, un plano cartesiano, la vertical es Y y la horizontal es X. Quiere decir aquí, miren, vertical y horizontal, este es X, este es Y. Bien, entonces, observemos cuántas ecuaciones necesitamos. Velocidad inicial en X por el tiempo, teniendo esto presente. Velocidad resultante es igual a la velocidad inicial en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Entonces, la altura es igual a 1/2 por la gravedad tiempo al cuadrado. Y voy a colocar otro que no lo deberíamos de ponerlo, pero sí es necesario, que ya lo tenemos que despejar en lo anterior. Lo voy a colocar de una vez aquí, que es el doble de la altura dividido entre la gravedad. Bueno, entonces, ¿qué necesito aquí? Para encontrar esta, necesito tiempo. Para poder encontrar el alcance de aquí para acá, o la distancia de aquí hacia acá, necesito tiempo. Quiere decir
que debo de encontrar también el tiempo. Entonces, veremos. Tiempo. En este caso, entonces para encontrar el tiempo debemos de encontrar con esta ecuación. Veamos. Tiempo es igual a la raíz doble de la altura dividida entre la gravedad. Entonces tenemos el siguiente caso, que es el doble por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 15 metros. 15 metros. Dividido entre la gravedad, que ya nosotros ya sabemos cuánto vale, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así lo colocamos, 9.5 metros, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y resolviendo este caso, vemos que voy a hacer paso a paso para que usted se dé cuenta. 2 por 15 es 30 metros por segundo, dividido dentro de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y resolviendo esto, nos da un valor de 1 al resolver esto nos va a dar 30 dividido entre 9.8 nos da un raíz cuadrada de 3.0612 segundos al cuadrado, ojalá que logren verlo. Y al sacarle raíz cuadrada a este número nos va a dar 1.75 segundos. ¿Por qué segundo? Solo sé. Porque este tiene un 2 que se cancela con este 2 y automáticamente le extraemos raíz cuadrada a 3.0612 nos da 1.75, que este es el valor del tiempo, el tiempo en que tarda en caer hasta el suelo. Ahora, este es para encontrar el tiempo. Ahora encontremos lo que es la distancia. Voy a tratar la manera de ir siéndolo un poco estrecho, porque no nos alcanza el espacio. Lo que quiero es que tengan secuencia y yo no quiero borrar. Entonces, veamos. ¿Qué necesitamos para encontrar el espacio? Necesitamos la segunda ecuación. Enumeremos siempre esto, porque ustedes saben que hay que enumerarlo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué ecuación vamos a usar? La 2, la 3, la 4 y la 5. La número 2. Entonces la número 2 es lo siguiente. Espacio es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Voy sustituyendo, lo voy a sustituir. En este caso lo voy a hacer aquí. Entonces nos da igual a... ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? 10 metros por segundo. Por el tiempo que encontramos, 1.75 segundos. Y al multiplicar esto, nos da un total de 17.5 metros, porque usted sabe que este es un denominador, segundo, este va a ser un numerador, se cancela, ya solo queda metro. Entonces nos quedan metros, porque la distancia es en metros. Este sería aquí 17.5 metros. Esta es la respuesta a esta distancia. Aquí siempre cerrando que estas son las respuestas que hemos encontrado. Quiere decir que no solo una respuesta teníamos que encontrar. Primero tenemos que encontrar el tiempo y después ya hallar la distancia. Bueno, repito. En este caso se lanza con una manguera agua. El agua cae hasta el nivel del suelo. Al caer tarda 1.75 segundos al caer sobre el suelo.
y a una altura de 15 metros. ¿Qué dice el problema? En una ventana a 15 metros de altura lanzan agua con una manguera. ¿A qué distancia se cae? Llega a caer sobre el suelo de la pared hacia qué lugar. Entonces el lugar es 17.5 metros, es la distancia que se localiza de aquí para acá, donde cae el chorro de agua. Quiere decir que el agua, como no lleva presión, entonces más la presión que lleva salta. Entonces no, automáticamente no cae el agua aquí, porque no es caída libre. Entonces lo que hicimos es, determinando de que primero hacer el dibujito y ver qué ecuaciones son las que necesitamos. Siempre hay que tener presente esta ecuación para poder resolver el problema que nos solicita. Primero es que hacemos un esquema, hacemos un dibujo, lo visualizamos. Aquí tenemos el dibujo, vemos la altura, veamos una distancia que no sabemos, tenemos una velocidad inicial con datos de 10 metros por segundo. Aquí, ahora, después de eso, lo que yo dije, voy a sacar los datos para observar qué necesito. Entonces aquí datos, velocidad inicial 10 metros por segundo, una altura de 15 metros, una distancia que no sabemos. Incluimos el tiempo porque sabía que había que encontrar el tiempo primero. Entonces, yo dije, vamos a anotar las ecuaciones que necesitamos. La primera es velocidad inicial en X. ¿Cómo se lee? Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial. X es igual, o la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo. 3. Velocidad resultante es igual a raíz de velocidad inicial al cuadrado más velocidad inicial al y al cuadrado. Entonces, la número 4 tenemos la altura, 1/2 por la gravedad, tiempo al cuadrado. Los números 5, que es el tiempo, es equivalente a la ecuación de raíz cuadrada de 2y partido la gravedad. Entonces, ¿qué hice? Para determinar el tiempo sé que tenemos valores. 2 es constante, y ya lo tenemos, g ya sabemos cuánto vale. Siempre hay que colocarlos aquí. Eso tal vez es un poco de error de no tenerlo ahí presente, que esto equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es como la aceleración, solo que es una aceleración de caída. Entonces tenemos aquí esto, yo voy sustituyendo y aquí coloqué 2 por 15 metros, 2 es este, y es 15 metros, g es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Multipliqué 2 por 15 es 30, y solo copié 9.8, dividí 30 y entre 9.8 me da 3.06, 12 segundos al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de esto me va a dar 1.75 segundos, que equivale a S sub S. Ahora, ya que ya tengo el tiempo, determiné alcance máximo. Alcance máximo, que es lo que tenemos aquí. Estoy repasando, veamos, aquí. Entonces, tenemos esta ecuación. La ecuación número 2 es esta. Espacio es igual a velocidad inicial en X por el tiempo, sustituyendo el valor, velocidad inicial en X es 10 metros por segundo por 1.75 segundos. Al sacarle el producto o multiplicación nos da un valor de 17.5 metros. ¿Por qué solo metro? Porque aquí tengo metro por segundo y 1.75 segundos. Este segundo con este segundo se cancela porque este es denominador, mientras este es numerador, entonces se cancela. Ustedes sabrán, cuando nosotros hacíamos anteriormente, cuando decíamos segundo sobre segundo, se cancela y es 1. Entonces, ahí es donde estamos aplicando esto. Por favor, vean, observen, repasen, intenten hacerlo para que puedan comprenderlo, porque de lo contrario no lo hacen, no lo van a comprender.
el primer ejemplo de un bombo, o sea, del ejemplo de ahí del documento que yo les envié, donde está les voy a leer este ejemplo que es casi similar a esto. Un aeroplano, dice, vuela a 1500 metros de altura con una velocidad de 360 kilómetros por hora. Esa la tiene que pasar a metros por segundo. ¿Okay? Siempre se va a trabajar metros por segundo. Ustedes ya saben cómo resolver una conversión. Suelta un objeto que cae sobre un rectángulo, como se ve en el dibujo. ¿Cuánto tiempo antes y a qué distancia deberá soltar el objeto para que caiga en el rectángulo? Solución, como se ve en este ejemplo, y ustedes pueden copiarlo y tratar de entenderlo. O traten de copiarlo, usted lo hace solo, tratando no solo de copiar nada más. Por favor, jóvenes, se lo suplico, ya resolviendo la primera y ustedes ya se van guiando por la segunda y tercera, es casi lo mismo. Por favor, le agradezco su atención, espero que les agrade, todo es mi esfuerzo para ustedes. Muchas gracias.